Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó ayer domingo 15 de marzo, los idus de marzo, en donde un tropel de senadores decidió acabar con Julio César a cuchilladas en el 44 a.C. Aquí estamos igual que la semana pasada. Seguimos los mismos procesos que teníamos en marcha la semana pasada, que pues son procesos fuertes, no son cosas que puedan resolverse rápidamente. El primero pues, es la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tengo la impresión que el señor Trump cometió el mismo error de Putin. Cuando invadió Ucrania, pensó que en 3 días iba a tener al país dominado y no fue así. 4 años van de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, prácticamente estancados alrededor de la ribera del río Don. En este caso creo que fue lo mismo. Todo indica que se le comentó a Trump, de parte especialmente de sus militares, que un ataque a Irán provocaría que ese país bloqueara el estrecho de Hormuz. Ya usted seguro sabe dónde está porque es lo que está de moda. Por este estrecho pasa la 1/5 parte del petróleo y del gas que se consume en el mundo, la mayor parte de ello dirigido hacia el este asiático, pero también pasa una cantidad más o menos del mismo tamaño de los fertilizantes. Y esto pues también es un problema. Pasan metales y estos son un problema un poco menos grave en el corto plazo, pero también es algo importante. Alrededor de lo que pasa en el estrecho de Hormuz están moviéndose los mercados financieros. De pronto el señor Trump dice, esta guerra se va a acabar ya prácticamente en unas horas. ¡Pum! Bajan el precio del petróleo, las bolsas se recuperan y resulta pues que el señor Trump no tenía la información correcta o estaba mintiendo y la guerra no se acaba, entonces regresa el petróleo para arriba. Entonces traemos un sube y baja en los mercados, pero la tendencia desde el inicio de operaciones hace 15 días es al alza. El precio del petróleo ha ido subiendo poco a poco. Entonces, aunque tenga estos movimientos de oscilación, la tendencia sí es al alza y arranca esta semana arriba de $100. Alcanzó este nivel desde el viernes, hoy lunes continúa ahí y pues si en verdad no se logra liberar el flujo en este estrecho, pues seguirá subiendo. No sé cuánto, pero va a seguir subiendo. Vamos a tener problemas en el precio de fertilizantes que se van a reflejar en un mayor costo de la producción de granos, especialmente, que después se reflejan en el incremento en el precio de la carne, porque de esos granos comen los animales. Entonces, pues ya se generó un problema que puede durar un buen rato. Aunque se liberara el estrecho, pues tardan los precios en regresar y estamos hablando de un movimiento fuerte. El 27 de febrero, antes de que empezara todo esto, el petróleo Brent, el indicador de petróleo para esa región del mundo, estaba en $73 y cerró el viernes en 103, o sea, $30 de incremento. No se van a regresar de golpe, va a tardar un ratito. De hecho, los futuros para octubre, noviembre, diciembre están arriba de 80. Entonces, pues es un efecto de largo plazo. Detrás de esto está ocurriendo algo que pues es muy llamativo. Hay evidencia abundante de que Rusia está ayudando a Irán, dándole inteligencia acerca de los movimientos de los norteamericanos, de forma que Irán puede atacar a los norteamericanos con éxito. Esto, pues evidentemente es un acto de guerra de parte de Rusia contra Estados Unidos. Sin embargo, lo que hizo Trump la semana pasada fue reducir las sanciones de Rusia. Y las reduce porque eso le permite a Rusia vender petróleo y Trump espera que eso baje el precio del petróleo porque lo que le está preocupando ahorita a Trump es que la gasolina en Estados Unidos está subiendo de precio. Y el indicador más importante en política estadounidense es el precio de la gasolina. Así como aquí
para nosotros lo han convertido en algo relevante cuando no lo es. En el fondo, en Estados Unidos sí lo es. Acuérdense que es un país inmenso en donde todo el mundo tiene coche y les encanta salir a la carretera. Entonces, la gasolina se convierte en un indicador muy importante de la popularidad del gobierno. Sube gasolina, cae popularidad. Y pues Trump tiene enfrente las elecciones de noviembre, recuerda usted, y ya en estos momentos estamos en el proceso de elecciones primarias en los dos partidos para las dos cámaras, representantes y senadores. Entonces, pues esto está ayudando a sus adversarios políticos, a los demócratas, que están ganando en lugares en donde normalmente no lo hacían. Están teniendo mucho más gente que llega a votar a sus primarias de lo que ocurre con los republicanos. Entonces es un riesgo para Trump, no es una cosa menor. Pero pues no es nada sencillo liberar el estrecho. Yo creo que lo que estamos viendo es que Irán está moviéndose o ya se ha movido a una especie de guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas del siglo XXI. En lugar de estar peleando el control de los cielos con aviones de última generación y misiles y esto, los iraníes están utilizando los drones, en los que son muy buenos, ya lo habíamos platicado, y estos drones relativamente baratos les han permitido, dicen, que prácticamente acabar con los interceptores que tenían los países del Golfo, los Emiratos, tal vez Arabia Saudita. Dicen que incluso Israel ha utilizado ya muchos interceptores y se está quedando sin repuestos. Estados Unidos no tiene suficientes para venderles. Y en esto se vuelve, pues, importantísimo Ucrania. Ucrania fue el primer país en recibir ataques de drones, específicamente drones iraníes, que les llaman Shahed, me parece. Y Ucrania logró desarrollar unos drones que pueden competir con los iraníes a un precio mucho más bajo. Y eso es lo que a Ucrania le ha permitido mantenerse en este enfrentamiento con Rusia, más o menos en condiciones equilibradas, a pesar de ser un país mucho más pequeño. Ya había dicho el señor Zelensky que pues iban a necesitar a Ucrania para los drones porque Irán tenía los drones, nadie le hizo caso. Si Trump no le hizo caso a sus militares de cuidar el estrecho de Hormuz, menos le iba a hacer caso a Zelensky, al que no quiere. Bueno, pues ahora necesitan a Zelensky. No sé si Estados Unidos va a aceptar o no la ayuda que Ucrania ya van varias veces que ofrece, pero los países del Golfo parecen estar muy interesados en comprar estos drones ucranianos, para lo cual pues necesitan invertir en Ucrania para que haya la capacidad de producción que se necesita. Ucrania los necesita para ellos mismos. Podría exportar, pero pues para eso necesitan una lana de los países del Golfo para ampliar sus instalaciones y poder vender estos drones. Entonces nos estamos moviendo en esa dirección, en donde Irán pues prácticamente ha sido destruido en términos de capacidad militar de la que estábamos acostumbrados, pero no pueden destruir esta capacidad militar moderna, digámoslo así, que es la que está causando más destrozos. No le alcanza con eso a Irán para ganar nada. No va a derrotar a Estados Unidos o a Israel, pero sí va a complicar muchísimo las cosas. Lo mismo ocurre con el dichoso estrecho. ¿Cómo le hace usted para impedir que Irán bloquee el estrecho? Irán tiene todo el margen izquierdo viendo hacia la salida del estrecho de Hormuz, el margen oriental, digámoslo así. Entonces, pues desde ahí pueden utilizar los drones, misiles de los que todavía tienen, pueden poner minas en el mar y entonces acabó el paso por semanas, pueden tener lanchas rápidas, pueden usar mil cosas. ¿Cómo acaba usted con eso? Pues solo invadiendo esa región. Nada más que invadir esa región, pues necesita un montón de efectivos a pie. Y eso implica un montón de riesgo de más muertos estadounidenses, y ese es un segundo elemento muy negativo en la política estadounidense. De hecho, hay que recordar, Trump, parte de su campaña fue decir que Biden se la pasaba haciendo guerras y que con él no había guerras. Y pues miren dónde los metió.
Entonces, como no tiene en este momento Trump la capacidad de liberar el estrecho, pues ya empezó a pedir ayuda a todos. ¿A quienes les pide ayuda? A los mismos, a los que estuvo humillando durante un año entero, a los que pateó e insultó a la OTAN. No solo eso, hoy mismo aparece en los medios que Trump dice, si no me ayuda, la OTAN va a sufrir muchísimo. Oye, güey, ¿cómo vas a lograr que los aliados te apoyen si los estás pateando? Entonces Alemania y Gran Bretaña e Italia ya dijeron que no van, que haga, pues el que resuelva, él se metió en eso solo, los estuvo humillando, ahora resuélvele tú. Ya pidió ayuda también a Corea y a Japón, pero pues Corea no tiene tanto como para llegar hasta allá. Y Japón no creo que quiera, pues, desguarecer su espacio marítimo frente al cual tiene a China por ir a ayudar a una cosa que tampoco es suya. La primer ministro japonesa es brillante, entonces algo se le ocurrirá para torear a Trump, pero no creo que vayan a ir hasta allá. Vamos a ver. Pero incluso Trump le pidió ayuda a China. Dice uno, ¿no se suponía que esto es un ataque contra China? Ahora le pides ayuda a China para acabar con Irán. Pues digo, está bien complicado, ¿no? Yo sí creo que el señor Trump no tenía una idea clara de qué iba a hacer. Se engolosinó con eso de que Venezuela cayó rápido y que Cuba ya se doblegó, que ahorita platicamos de eso. Y entonces pensó que era bien fácil lo de Irán. Yo sí quería que se acabaran los ayatolas, la verdad, sí han sido una fuente de peligro para todo el mundo, son unos miserables, pero pues son cosas que hay que pensar con más calma y parece que no lo hizo así, pensó que iba a ser fácil y pues ya se le complicó mucho al señor Trump. En el caso de Cuba, pues ya se rindieron según la evidencia. El señor Díaz-Canel hizo una plática, una conferencia de prensa, dijo que ya está negociando, casi llora, ya se rindieron, les bloquearon ahora sí el petróleo. Esto del bloqueo estadounidense a Cuba, que estuvieron diciendo desde 1960, había sido falso, pero pues con un par de meses de verdad, Cuba se acabó y pues están pidiendo una forma de negociar. No sabemos con quién van a negociar ni cómo. No es Venezuela. En Venezuela, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge fueron seleccionados como los que van a administrar la transición en lo que se puede hacer algo más o menos democrático, y enfrente hay una oposición muy bien organizada alrededor de una figura, María Corina Machado, que incluso recibió el Premio Nobel de la Paz, como usted sabe. Eso es administrable. Eso es lo que en Irán, por ejemplo, pues no han encontrado a alguien. El que anda moviéndose para ocupar Irán es el hijo del Shah, pero pues no está claro que tenga apoyo suficiente en su propio país y además la Guardia Revolucionaria sigue funcionando, entonces no está sencillo. En el caso de Cuba, después de 67 años, no hay oposición alguna al interior de la isla que pudiera organizarse para llevar el país. No sé si van a poder encontrar a alguien que administre ese proceso de transición. He visto que mencionan dos espacios de negociación que estaría siguiendo Estados Unidos, uno con Díaz-Canel y otro con Raúl Castro y su hijo, su nieto, alguien joven de ellos. Vamos a ver en qué dirección se mueve, pero esto está, pues parece terminado. El desastre que fue la Revolución Cubana, que tantas ilusiones dio lugar en América Latina, pues fue una más de las tragedias de los intentos del comunismo. Todos fueron una tragedia. El comunismo no funciona, la evidencia es abrumadora, pero aún así hay mucha gente que cree en ello porque no lo conoce y porque nada más ha leído algunos libros donde hablan muy bonito de eso y se emocionan y ahí van de tarugos, pero bueno. En nuestro caso, además de estos tarugos, hay otros, y uno de ellos de pronto dijo que pues está en el retiro, pero que la agresión del imperialismo yanqui en contra de la Revolución Cubana no debe ser aceptada y entonces vamos a hacer una colecta, man, para apoyar a Cuba. López Obrador sale de su agujero, dice eso, obviamente las redes lo tunden durísimo, pero entre los que lo tunden hay un mensajito también en Twitter donde López convocó a su colecta del embajador estadounidense, diciendo que a quien hay que apoyar es a los cubanos y no al régimen.
¿Se acuerda usted que la semana pasada el señor Trump creó esta organización que llama Escudo de las Américas? Ahí fue donde dijo que este país es el epicentro de la violencia. La señora Sheinbaum le contestó que nosotros somos bien soberanos. El señor Trump puso un retweet de alguien, no sé quién es, que califica al gobierno mexicano de narcogobierno, y Trump lo retuitea. Y frente a eso sale el señor López y contesta el embajador de Estados Unidos, entrando por un camino que se va a ir haciendo cada vez más feo. Yo insisto que por ahí no es, pero pues hay que entender también que si la evidencia que tenemos es que el crecimiento de Morena fue financiado en parte por Venezuela, en parte por el crimen organizado, pues entonces están en problemas y se están tratando de defender. A lo mejor toda esa evidencia no es cierta, ¿no? Pero si no es cierta, entonces tampoco el señor García Luna debía estar en la cárcel. Entonces no pueden resolver eso con su discurso. Ya sabe usted, siguen mintiendo, pero ahí están atorados. En lugar de atender esos problemas que son relevantes, en lugar de buscar algo que nos permita un crecimiento económico más sólido para poder tener recursos, para seguir pagando la compra de votos, que es lo que nos está ahorcando las finanzas públicas, la señora va con su segundo intento de reforma electoral. Ya ve que les encanta ahora hablar de plan A, plan B, plan C. Bueno, pues es el plan B de la reforma electoral, que pues era como el plan D de lo que había intentado López. Ya se regresaron al principio, porque si no se les acaban las letras. Ahora van otra vez por una reforma constitucional, pero no cambiando lo que le molestaba al PT y al Verde, que era la posibilidad de perder financiamiento y diputaciones plurinominales. Ahora quieren que se eliminen los regidores en los municipios. Bueno, no eliminarlos, pero reducir el número. Ahí hay un detallito, ¿no? Los municipios son autónomos en eso y si acaso podrían estar limitados por la Constitución estatal, la local. La Constitución federal no tiene espacio ahí. No hay manera que la Constitución federal intervenga en las constituciones estatales, a menos que reconozcamos que este no es un país federal, que no lo ha sido nunca, ¿eh? No lo ha sido nunca, siempre ha sido un mito. Pero, pues, allá andaban bien cuidadosos que el mito pareciera más o menos cierto, así lo hizo el PRI durante mucho tiempo. Ahora esto es una clara muestra de centralismo y si usted me está escuchando de algún lugar de este país que no sea la Ciudad de México, pues usted trae una animadversión a los chilangos, ¿no? Y es una animadversión bien ganada. El centro de México se ha impuesto a las regiones a la mala y para muchas regiones parece que podría ser mejor moverse de forma independiente que seguir unidos a un país en donde se concentra el poder en una capital en la que pues se está moviendo por un camino de ideología prácticamente totalitaria, no hay espacio para la discrepancia. Y entonces, pues, a lo mejor la gente de Guadalajara dice, pues eso no me parece, o los de Monterrey, o los de Tijuana, o los de Torreón, o los de Yucatán. Entonces, yo insisto que estar jugando con las reglas de acceso al poder en un momento en el que el Estado está débil no es una buena idea. Hacerlo sin escuchar a los demás es poner en riesgo la legitimidad básica del Estado. La única razón por la cual se acepta al Estado es porque tiene legitimidad que proviene de la democracia. El PRI no tenía esa legitimidad, su legitimidad provenía de haber ganado las guerras civiles, la Revolución Mexicana. Pero a partir de fin del siglo XX, lo que daba legitimidad a un gobierno era haber ganado en las urnas en procesos razonablemente equitativos. Eso es lo que ya se acabó. Desde 2024 no tuvimos un proceso equitativo ni democrático. Mucha gente puede pensar pues que más o menos sí, porque ahí estuvo y contó los votos en la casilla y demás, y por lo tanto pues siguen apoyando a quien ganó. Yo creo que no fue democrático ni equitativo, pero esta reforma nos llevaría por un camino ya claramente autoritario. Y en ese caso, pues ya para muchos no hay ninguna razón para respetar el resultado electoral. Si no fue limpio el proceso, si no se contaron los votos públicamente, pues ¿por qué voy a creer que tú ganaste?
Eso era lo que nos pasaba en los 80 y los 90. Los jóvenes a lo mejor no lo saben, pero en los 80 y en los 90 es cuando realmente tuvimos problemas postelectorales, porque ya la gente pues ya no quería el PRI. Después de la crisis de 1982, muchísimos empezaron a querer opciones distintas. Llegaban a una elección, iban todos por el PAN, por decir, y de pronto ganaba el PRI. Pues no, y empezaban los problemas, el conflicto postelectoral, que llevó a un proceso en el periodo del señor Salinas que llamamos las concertaciones, negociaciones después de la elección entre el gobierno y los partidos de oposición para ceder la gubernatura que habían ganado en las urnas a cambio de algo que le permitiera al gobierno federal mantener más o menos las cosas funcionando. Esto llegó al absurdo en estos años, y después de la crisis de 95 dijeron, ahí muere, güey, necesitamos liberar esto o se nos va a venir abajo el país. Bueno, pues estamos regresando a eso, en un momento en el que estamos, insisto, en una situación muy vulnerable en todo sentido. Estar jugando con esto es poner en riesgo la estabilidad del país. Lo vamos a ver en el 2027 y no va a ser manejable, entonces nos va a venir abajo el gobierno. Pero claro, esto puede ocurrir antes si efectivamente el escudo de las Américas lo tiene que usar el señor Trump para equilibrar su fracaso en Irán, porque ahorita ya triunfo ya no fue. Puede que la saque barata todavía en Irán, pero ya no va a salir limpio por completo. Va a necesitar otro incauto. Y el espacio de Trump, ya lo dijo él desde el principio, está en sus documentos de seguridad nacional. El espacio es este continente. Y si en este continente el epicentro del problema es México, pues sobre México. Y si el loquito de Palenque ya salió a defender a Cuba, es la oportunidad, ¿no? Entonces, pues estamos jugando con fuego, pero pues no hacen caso, ¿no? No hacen caso porque la verdad es que no tienen otra manera de mantenerse en el poder que haciendo trampa. Son absolutamente incompetentes, ya lo hemos visto, han sido profundamente voraces, han robado como no lo hizo nunca nadie en México. Una cosa espectacular lo que han robado estos señores y señoras. Son totalmente excluyentes, incluso excluyeron al PT y al Verde en su primer intento de reforma electoral, y son absolutamente indisciplinados, como lo mostró el Congreso de Morena reciente, en donde pues, los que van a controlar el proceso para los candidatos a la Cámara de Diputados y en buena medida también a los gobernadores, pues van a ser los cercanos a López y no los cercanos a Sheinbaum. Entonces, pues, insisto, estamos bien complicados, pero pues aquí seguimos semana a semana, como ya sabe usted. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.